a sabiendas de resultar tribunal incompetente y resolviendo más allá del tema para el cual fueron convocados, con el único fin indiscutido de administrar justicia en el caso concreto. Es decir, trato de convencerlos con mi relato y a través de estos fallos de que entiendan de que un juez meramente espectador, que no se involucra con el caso que toma, que no toma iniciativas, no es garantía del debido proceso. Porque si en estos casos los jueces no hubieran atendido a las especiales circunstancias y la urgencia de la resolución, no hubiera habido resolución. La cuestión se hubiera vuelto abstracta antes de que se llegue a una sentencia. Y así entonces entiendo que un juez activo, un juez partícipe, es quien quiere hacer justicia, impartir justicia en el caso concreto. No podemos pretender que un legislador dicte leyes atendiendo a todos los escenarios posibles. En el mundo actual donde vivimos, donde la globalización y los avances tecnológicos día a día aumentan, presentándonos situaciones impensadas tiempo atrás, haciendo nacer incluso nuevos derechos materiales. No podemos, en aras de la bandera del debido proceso, exigirle a un juez que fue designado para impartir justicia que se limite a establecer qué norma aplicar al caso concreto como una cuenta matemática sobre pretexto de incurrir en imparcialidad. Un juez imparcial es quien juzga por igual situaciones iguales. Un juez activo, un juez involucrado con el caso, que juzga no es un juez parcial ni su accionar es inconstitucional. Todo lo contrario. Entonces, si que es un juez decidido a administrar justicia en el caso concreto, a lograr que la tutela judicial sea efectiva. Para finalizar, creo que los tiempos violentos en los que vivimos y en donde hay una desconfianza general a todos los operadores del derecho, resultaría una posición muy fácil y cómoda para los magistrados mantenerse al margen del desarrollo del proceso sin tomar ninguna iniciativa ni ninguna decisión que se le pudiera cuestionar. Pero es justamente en estos tiempos de tanta presión que necesitamos de jueces involucrados con la realidad social y decididos a impartir justicia al caso concreto, para así afianzar y garantizar la independencia del Poder Judicial, algo que hoy ni nunca se puede perder y en lo poco, casi único quizás, que tanto activistas como garantistas estamos en. Muchas gracias. José Antonio Reviriego, del Ateneo Entrerriano. Bueno, buenos días. Bueno, me ha tocado terminar con este panel, no sé si es bueno o malo, un premio, un castigo, pero bueno, lo vamos a intentar como siempre nos dice el doctor Peirano y por supuesto Marta Roque. Bueno, un poco yo voy a hablar desde el activismo de los abogados, porque yo ejerzo la profesión, ¿sí? Hace algunos años, o sea que no voy a hablar de la magistratura, pero un poco cuando se nos invitó a participar en esta exposición, nosotros recordábamos que en el año 2003, en un Congreso Nacional de Derecho Procesal que se celebró en Paraná justamente, nos hablaban, yo en ese momento era estudiante de abogacía recién, y nos hablaban y nos decían, los jueces deben alcanzar la verdad jurídica objetiva y material, no la meramente subjetiva y formal. Nosotros nos preguntaba de qué se trataba esto, ¿verdad? Hoy, 9 años después, obviamente, por lo menos creemos que un poquito más comprendemos de qué se trataba, porque obviamente nadie duda de que los jueces pueden disponer una medida de oficio, una medida de prueba, de oficio, declarar la inconstitucionalidad de una norma sin petición, hacer comparecer a las partes para que brinden explicaciones. Desde esta óptica, yo un poco pensaba, sin especificar en un tema concreto, pensaba en 3 funciones que creo que tienen bastante actualidad. Esas 3 funciones tienen que ver con el rol conciliatorio en los tribunales de alzada, no en primera instancia, con la función preventiva, en donde tenemos al gran maestro, ¿no es cierto?, acá presente, y con el control de convencionalidad de oficio, ¿sí? Sobre todo a la luz del último fallo Furlan versus Argentina del 31 de agosto de este año. ¿Sí? Un poco pensamos esas ideas. Respecto al rol conciliatorio de los tribunales de alzada, por la experiencia como abogado, lo aclaré al principio, nosotros observábamos cierta
por ahí falta de interés de las cámaras de apelación o de las Cortes Supremas en convocar audiencia de conciliación, para esclarecer dicho. Por supuesto que hay casos, y eso también motivaron a pensar estas ideas. ¿Por qué? Porque nosotros en primera instancia tenemos regulado distintas etapas, momentos en donde a las partes las sentamos, no hay opción que no lo hagan, el efecto es muy adverso no hacerlo, las sentamos. Por ejemplo, en Entre Ríos tenemos la mediación como solución extrajudicial, tenemos la audiencia preliminar de forma similar a la nacional, pero nosotros decíamos, ¿por qué en los tribunales de alzada, en donde ya tienen un conocimiento de causa bastante acabado, ¿sí? O por lo menos bastante completo, casi completo, en donde tiene otra jerarquía, en donde ya el abogado puede asesorar a los clientes? Muchas veces nosotros decimos como profesionales en ejercicio, en realidad los que llevamos y traemos somos nosotros. El cliente nos cuenta en una entrevista en el estudio. Entonces nosotros decíamos, también el abogado ya tiene una idea de en qué dirección va el proceso. Yo quería contarles dos casos concretos en los cuales ustedes van a observar lo que trato de transmitir. Los dos son de los 2 últimos meses, 3 meses, ¿sí? Ahora. Uno se refiere a la Cámara Segunda, Sala Segunda de Paraná, ¿sí? Era un caso en el cual lo que se discutía en primera instancia, fíjense también la rareza del caso, en los dos tuvimos la oportunidad de participar, por eso los conocemos, los podemos expresar sin identificar las partes, obviamente. En el primero se discutía la realización de una prueba de ADN, ¿sí? La paternidad estaba reconocida, digamos, o sea, con esa particularidad. Obviamente que las partes no se ponían de acuerdo para realizarla, de hecho era negar la realización de la prueba de ADN. ¿Sí? ¿Qué vamos a discutir? Ya tenemos la filiación, listo, filiación al menos formal, ¿no es cierto? Se llegó a una sentencia de primera instancia, obviamente rechazando el pedir la prueba de ADN, y llegamos a la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Paraná. Sorpresivamente, obviamente como abogado de parte, me llamó la atención cuando recibí la cédula, que decía que convocaban a una audiencia en base a las facultades regladas en los primeros capítulos del Código de Procedimiento de Entre Ríos. Bueno, se acudió a la audiencia, se logró en la audiencia algo que parecía imposible, que fue la comunicación entre las partes, la explicación de los motivos por los cuales había duda de un lado y del otro lado había reticencia a producir la prueba, ¿sí? Y se logró realizar la prueba, ¿sí? Los resultados quedan para otra historia más adelante. Pero se logró afianzar el nexo biológico, y les aseguro los resultados fueron sorprendentes también. Con lo cual nosotros decimos, la Cámara, cuando tenía toda una tramitación en primera instancia, cumplió un rol conciliatorio en base a la facultad, en base al activismo, y logró una solución justa. El segundo caso tiene que ver, si viene del proceso laboral, obviamente que guarda analogía, más en Entre Ríos, que el proceso laboral tiene unos pocos artículos y el resto se remite al proceso civil y comercial, o a la normativa del proceso civil y comercial, en donde se trataba sobre la aplicación o no de un convenio colectivo de trabajo, un caso de estado público, en el ámbito de una determinada actividad, es decir, un convenio nacional si era aplicable en Entre Ríos, en el ámbito territorial de Entre Ríos. La Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia también convocó una audiencia para escuchar a las partes. Teníamos primera instancia y segunda instancia con fallo contrario, pero al fin agotadas todas las instancias de conciliación previstas, la normativa de primera instancia, las partes habían conversado, ya hasta había un clima hostil. Fue público esto también. Con esta convocatoria, Sala Laboral logró escuchar a los actores, a los demandados, que eran varios, y logró escuchar